bienvenidos a nuestro podcast número 1. Aquí está la respuesta. Nos puede seguir en nuestras páginas sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Aquí está la respuesta oficial y en TikTok Aquí está la respuesta. En el segmento de hoy, el experto responde. Tenemos un tema bien interesante y es el tema del llamado. Para esto tenemos Yanda. Cuéntanos. Sí, miren, en esta ocasión, chica, en el podcast tenemos un invitado muy especial y como tú mencionabas, vamos a estar tratando el tema del llamado, pero no es cualquier llamado de una llamada que yo te haga telefónica, sino vamos a estar hablando tal vez de los momentos más importantes que puede vivir un ser humano en relación a su caminar con Dios, ese llamado del Señor. Y hoy tenemos un invitado que para nosotros es de lujo, tenemos al pastor Joshi Yamel hoy aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañe, pastor. Y para nosotros va a ser una experiencia muy bonita hablar sobre este tema. Creo que es un tema que trata unas aristas muy interesantes. Uh-huh. Cuando nosotros pensamos en esto del llamado, ¿verdaderamente Dios nos escoge o nosotros somos que en algún momento decidimos ir? Definitivamente Dios es nuestro creador. Lo mejor que podemos alcanzar en la vida es ser a la imagen del creador. Uh-huh. Así que en el proceso del crecimiento humano, desde niños, nosotros escuchamos a nuestros padres, a nuestros amiguitos, preguntándonos qué vas a hacer cuando sea grande. Y algunos que tienen algún avión dicen, yo quiero ser piloto, yo quiero ser presidente. Uh-huh. Y nosotros tenemos muchos sueños, son ideas que tenemos de cosas que queremos ser. Eso es una cosa de la vida natural. Pero ahora hay un tema y una esfera que es la esfera espiritual, que viene de parte de Dios. Y yo creo que Dios a todos nos llama a ser embajadores de Él aquí en la tierra. Todos estamos llamados sin excepción. Pero Pablo explica que como somos parte de un cuerpo, en ese cuerpo todos nosotros también jugamos funciones diferentes para constituir la iglesia. Así que todos somos llamados, pero no todos somos llamados a la misma forma de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Exactamente. Pastor, ¿cómo nosotros identificamos cuando estamos siendo llamados por Dios? La primera cosa que yo diría para poder encontrar el llamado de Dios es que tú necesitas tener una relación con Dios. Lejos de Dios no encuentras llamado. Lejos de Dios básicamente te vas a mover por lo que el enemigo quiere que tú te muevas. Porque vivimos en un mundo de pecado y cuando nosotros no estamos en una relación con Dios, lo que sucede es que quien toma control de mis pensamientos es el enemigo, aunque yo creo que yo estoy en control. Sucede de esta manera. Efesios capítulo 2 dice que cuando yo estoy siguiendo los caminos de la vida, del mundo, en realidad lo que estoy siguiendo es al príncipe del aire, que es el enemigo, que opera de dos formas. Número uno, para que yo siga mis pensamientos y para que yo le dé placer a mis deseos. Y cuando yo estoy siguiendo mis pensamientos, porque creo que me la sé, uh-huh. O cuando yo estoy siguiendo mis deseos para satisfacer mi carne, los placeres que quiero tener, en realidad yo no estoy haciendo mi voluntad ni estoy siguiendo el llamado de Dios. Y en esa condición de seguir mi pensamiento, creerme que yo me la sé, que yo sigo mi propio camino, no vas a encontrar tu propósito ni tu llamado. Tu llamado se encuentra cuando tú humildemente reconoces que necesitas un guía. Y que tu mejor guía para encontrar propósito en la vida y sentido es quien te creó. Y puedes encontrarlo con algo que Él te dejó, su palabra. Amén. La palabra de Dios comunica su voz, su mensaje. Y la mejor forma en la que yo puedo encontrar el llamado con Dios es cuando me encuentro con Cristo Jesús. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo número 1, que Dios habla de muchas formas. Que Dios habla muchas veces. Que en el pasado habló a través de los profetas. Pero que hoy en día, en el tiempo del fin, en nuestro tiempo, nos ha hablado de la mejor manera posible y es a través de Jesús. Cuando encuentras a Jesús, tienes una relación con Él, Él te va a revelar cuál es tu llamado. Amén. Amén a eso. Amén. Sí, pastor, realmente cuando nosotros estamos trabajando para Cristo, ¿cómo sabemos que eso que estamos haciendo es el llamado a nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Definitivamente hay una satisfacción personal de que tú estás haciendo algo que tú disfrutas hacer. Dios no te va a llamar a hacer cosas que tú necesariamente... No es que digo que Dios no te puede llamar a hacer algo que tú no te agrada, pero Dios busca que sus hijos se sientan felices y contentos. Así que el llamado de Dios es hacer su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, en realidad, cuando estás haciendo el llamado de Dios, eres feliz, te sientes bien. Pero ¿cómo yo sé que esto es lo que Dios quiere? Número uno, no es gloria para hombres, es gloria para Dios.
Es decir, lo haces, pero tú sabes que el que está siendo glorificado es el Dios. Padre eterno. Número 2, es una bendición para quienes te rodean, para tu prójimo. Porque la Biblia dice que así como tú amas a Dios, tú también debes amar al prójimo. El llamado de Dios va de la mano de hacer su voluntad, número 1, y glorificar su nombre, porque la gloria no es mía. Primera de Corintios capítulo 1, 25 al 31, dice que, nadie se jacte, nadie busque su propia gloria, porque la gloria pertenece solamente a Dios. Así que cuando estás en el llamado, glorificas a Dios, pero cuando estás en el llamado también, como Timoteo, como dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, que buscaba el bien del otro y que no había otro como él. ¿Por qué? Porque estaba viviendo su llamado. Porque Exacto. en el llamado bendecimos a quienes nos rodean. Así que para saber cuando estoy en el llamado, cuando lo estoy haciendo bien, cuando estoy en conexión con el cielo, número 1, glorifico el nombre de Dios. Y número 2, bendigo a la persona que me rodea, a mi prójimo conmigo. Amén. Pero yo siempre he pensado que hay un constante en los llamados del Señor. ¿Cuál? Y creo que es algo importante. Cuando, por lo menos yo que puedo decir para gloria de su nombre, que he identificado ese llamado y lo he aceptado, Ajá. ¿por qué siempre en el momento del llamado hay una incapacidad humana que tú dices, a mí, a esto, yo, ¿y cómo? ¿Por qué será? Eso a mí me parece que bíblicamente como que hay un constante decir, no señor, pero mira, yo estoy hasta tartamudo, ya yo ni sé cómo tratar. Eso pasa, pastor. Mira, hay un libro que se llama el libro de la oración, de Elena de White. Y en el primer capítulo ella dice que nosotros tenemos el privilegio de orar. Y yo quiero adaptar ese mismo concepto al privilegio de servir. Cuando nosotros pensamos en Dios, muchas veces nosotros hacemos que Dios descienda a nosotros como un igual a nosotros. Y sí, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Jesús se hizo carne, que fue un ser humano aquí con nosotros y que nosotros vimos la gloria de Dios con Jesús. Ok, Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesús, pero Jesús no es cualquier hombre. Es el Salvador de la vida, es el Salvador de la tierra, es quien nos salva. Así que cuando yo tengo la oportunidad de servirle al Salvador, cuando yo tengo la oportunidad de servir al Creador, yo tengo que entender cuál es mi posición. Hay un ejemplo que te quiero dar de alguien que hizo exactamente lo que estás diciendo y te voy a decir por qué lo hizo, por qué lo hacemos y por qué deberíamos hacerlo. Número 1, el ejemplo es Juan el Bautista. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo número 1, versículo número 7, que Juan el Bautista estaba anunciando a Jesús. Y él dice, mira, yo no soy digno de ni siquiera desatar sus sandalias. Una expresión común de ese tiempo. Y cuando él decía eso, él lo decía por el hecho de que él se sentía tan inferior a Jesús, tan indigno de estar en su presencia, que él decía, yo no puedo ni siquiera acercarme a quitarle como un siervo sus sandalias. Porque yo no soy digno de estar ante tanta majestad, el creador del universo. Y en otra ocasión él dice, mira, yo necesito descender para que él crezca, porque yo vine para que él sea glorificado, para que él crezca en su ministerio. Así que Juan es un excelente ejemplo de humildad. Ese es el punto número 1 que te quiero mencionar de por qué Juan lo hace. Él reconoce su posición ante su creador, él sabe cuál es su llamado y él no quiere tomar el lugar de Jesús. La Biblia dice que unos judíos fueron a preguntarle a Juan, hey, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, no soy el Mesías. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz que anuncia. Y eso somos todos nosotros. Somos una voz que anuncia el mensaje de Cristo Jesús. Y debemos estar viviendo ese llamado. Pero para poder ser voz, tú tienes que reconocer y tienes que entender que tú eres un embajador de alguien superior a ti. Por eso uno hace la expresión, uno dice, yo no soy digno, porque tú reconoces que a quien vas a servir es más grande que tú. Tú no puedes tomar el lugar de Dios. Pobre de aquellos que se jactan tomando gloria y no le pertenece. Porque al cielo nadie irá, y esto es un sermón que Dios me dio esta semana, al cielo nadie irá a presentarle a Jesús las coronas que tuvo. Al cielo nosotros vamos a glorificar a Dios por las coronas que nos dio. Amén. 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 Pastor, y ya que estamos hablando del llamado y de los ministerios, háblanos un poquito de su llamado y de su ministerio. ¿Cómo empezó todo eso? Claro que sí. Mi nombre es Ochi Jamel. Soy oriundo de República Dominicana. Nací en una pequeña ciudad que se llama Villarriba.
Villarriba es un campo, en el sentido de que cosecha arroz, hay ríos, es un lugar que no tiene el mejor desarrollo para tú crecer en tu carrera profesional y demás. Así que básicamente la mayoría de gente en Villarriba hacía la primaria, la secundaria y luego se iba a la universidad. Migraba hacia otras ciudades, San Francisco de Macorís. En mi caso, yo emigré hacia Santo Domingo. Cuando llego a Santo Domingo, mi sueño era estudiar medicina. ¿Mi qué? Tu Sueño. Mi sueño. Okay. Fíjense que dije mi sueño. Anotemos ahí. No mi llamado. Mi sueño. No mi llamado, porque uno tiene sueños y una cosa es el llamado. Y a veces sucede que tu sueño está muy ligado a tu llamado. Ujú. Pero a veces tu sueño es el camino que tú vas a utilizar para alejarte de Dios. Y entonces ahí hay un problema cuando tú persigues tu sueño y dejas abandonado el sueño de Dios para ti. Así que yo estoy estudiando medicina y yo disfruto hacer medicina. Yo amé mi carrera, yo me gustaba, estudié 6 años en una universidad en Santo Domingo, en INTEC. Y luego de que me gradúo, voy a hacer servicio social por un año, trabajo un año más y estando en mi labor de médico en el área de medicina interna y de hematología, estaba ayudando. El Señor, en un proceso de relación con el Señor, buscando la presencia del Señor, el Señor me dijo, mira Jochi, es muy noble lo que estás haciendo, pero yo tengo un sueño para ti diferente. Y entonces ahí yo comienzo a llorar. Mi corazón comienza a... no sé si ustedes han sentido esa inquietud de que yo estoy haciendo esto, pero Dios quiere moverme a hacer esto. Y tú lo estás haciendo, te sientes cómodo en lo que estás haciendo, pero Dios te está diciendo para acá. Y yo tenía una lucha en mi mente, y un día yo lo expresaba de la siguiente manera. Yo iba caminando, iba manejando en el vehículo, pero mis músculos, mi cuerpo iba al hospital, pero mi mente estaba en lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y me sentía fuera de mí estando en el hospital, porque Dios me estaba moviendo a hacer otra cosa. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque mucha gente cree que Dios lo llamó a ellos a dejar su carrera e irse a otro lugar. No. Ese es mi caso. Exacto. Esa es mi situación. Exacto. Yo no estoy diciendo que Dios te va a llamar a tu carrera para que vayas a hacer ministerio. No. Sí. Pero si tú sientes que Dios te está llamando a hacer ministerio, bueno, no corras. No porque corras. al fin y al cabo, va a chocar con la pared. Vas a terminar en el lugar quizás que no es el ideal para ti de parte de Dios. ¿Cómo se identifica eso? Como hablamos anteriormente. Es una relación, es buscando su presencia. Tú tienes que asegurarte de que en intimidad con Dios tú encuentres el propósito y el llamado que Él tiene para ti. Así que cuando yo estoy ahí, yo me voy en intimidad con Dios. Yo me iba a orar a un parque, yo estaba estudiando la palabra, yo estaba en una atmósfera diferente espiritual. Y en ese contexto, el Señor me dice, yo necesito que tú vayas a tal lugar. Y ese día yo viajé 1 hora a un lugar, fui a un salón de la Universidad Adventista Dominicana. Y en aquel lugar, cuando yo fui, yo no encontré a la persona que estaba buscando. La persona que estaba buscando era a lo que se le llama la vicerrectora académica, que es la persona que se encarga de los asuntos estudiantiles. Como ya yo era médico y yo iba a aquel lugar, yo quería preguntar acerca de los programas que tenían. Y no vi la persona ese día, pero la vi en la mañana. Cuando me encontré con la persona en la oficina en la mañana, esa persona me dice que ellos estaban orando en la mañana porque necesitaban un médico en la universidad. Y yo le estaba diciendo a ella que yo quería venir a la universidad a estudiar la carrera de teología para servir al Señor full time en ministerio. Y entonces ellos estaban necesitando un médico y yo estaba necesitando una universidad para hacer la carrera para poder hacer ministerio. Así que todo cayó en su lugar. Dios me bendijo. Yo no pagué un penny en la universidad porque yo servía como médico. Exacto. Yo trabajé 4 años como médico en la universidad haciendo servicio voluntario básicamente. Y eso cubrió mis estudios, pude estudiar. Ahora, que yo estudiara teología no es la definición de mi llamado. Porque yo creía que mi llamado era ir a una iglesia local y ser pastor. Y en realidad es más que eso. En el sentido de que Dios me llamó a servir a la gente. Y no solamente a servir a la gente que tengo físicamente conmigo, sino a la gente que nadie va a alcanzar. La gente que está detrás de una pantalla.
Y por eso estamos aquí hoy. Sí, por eso estamos aquí. Wow. Así es. Tuve una experiencia, se llama Joan, él vivía en Miami, estaba bien, o sea, económicamente, con su familia, y sin embargo, a él estaba haciendo él predicaba allá, pero sin embargo a él algo le pasó, y él terminó en República Dominicana, económicamente mal, pero ha ayudado tantas personas porque él tuvo un llamado como ese y yo me preguntaba, wow, ¿y esto es posible? Él dejó todo porque él tuvo un llamado de Dios para esto y ha sido muchísimas personas bendecidas por esto, pero yo me preguntaba, ¿de verdad es esto posible? Yo creo que sí, que hay mucha gente que está luchando en su día a día, que saben que hay algo más que necesitan hacer, que no saben cómo va a suceder. Y yo le voy a dar un consejo a esas personas que están con esa lucha. El consejo es, tienes que dar pasos de fe. No todo está claro. Para mí no todo estaba claro. Pero en el camino Dios abrió nuevas puertas. Dios me permitió conocer nuevas personas. Dios me dio la oportunidad de alcanzar a muchas personas. Y Dios sigue trabajando en mí. Tú sabes quién te acompaña, porque dice la palabra de Dios claramente que es como una lámpara que ilumina su palabra, es como una guía en el camino. Y aunque tú vayas por un camino malo, si tú decides en tu corazón abrir tu corazón para Dios, créeme que Dios va a enderezar el camino. Eso de que a veces algo que crece torcido nunca endereza, mi forma de verlo es, algo que crece torcido, solo Dios lo endereza. Amén. Una inquietante que tengo. Nos habló de una cualidad que tuvo Juan el Bautista muy interesante en el momento de la persona ser llamada o identificar el ministerio. Pero dentro de la Biblia hay muchos llamados, como usted decía. No a todo el mundo se le está llamando a hacer lo que pasó con usted. Hay llamados donde usted se va a quedar en la misma ciudad, en el mismo lugar tal vez de trabajo y todo eso. Pero ¿qué llamado bíblicamente le llama la atención a usted? Fuera de lo que hablamos de Juan el Bautista, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el llamado de Pablo. Okay. Pero ¿hay algún llamado a usted por algún motivo especial que les resulte interesante? De los llamados súper interesantes, que yo creo que predica un poco de él, y es uno de mis personajes que de verdad me mueve cuando lo estudio, es Timoteo. Timoteo es el típico joven de aquel tiempo que era hijo de una madre hebrea y era hijo de un padre griego. Eso le daba a él una connotación negativa para con sus iguales. Es decir, los jóvenes que eran hebreo, hijo de padre y madre hebreo, o de los que eran hijos de padre griego y griego, entonces, dije griego, romano, él no encajaba en ninguno de los dos grupos. Y para los judíos de aquel tiempo, le dije hebreos también a ellos, para los judíos de ese tiempo, cuando tú eras hijo de un padre que no era judío, tú no podías ni siquiera entrar al templo. Había muchas restricciones espirituales. Así que Dios llama al rechazado. Dios llama al que la gente rechaza, el joven que crece siendo rechazado porque tú no eres natural, tú no eres puro judío. Tú no tienes pureza en tu sangre. Y ahí entra algo sumamente interesante porque no somos llamados por sangre. Somos llamados porque aceptamos a Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús nos hacemos hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Y cuando soy parte de la familia de Dios, entonces soy hermano de Jesús. Así que Timoteo, aunque rechazado, era hermano de Jesús. Pero Timoteo tenía problemas más. Número 1, tenía problemas del estómago. No puedo decir qué enfermedad tenía, puede ser una úlcera, y ahí entra la parte médica. Mira cómo Dios utiliza mis sueños para poder hacer un caso clínico aquí. Realidad. Él estaba enfermo, Timoteo, y la enfermedad que tenía era una enfermedad del intestino. La Biblia dice que Pablo le recomienda a Timoteo en una de sus cartas que tome un tipo de bebida fermentada para su condición. Entonces, porque no había el mismo sistema de higiene que tenemos hoy en día. Así que imagínate a alguien que ha vivido rechazo de todo el mundo, que se ha sentido rechazado todo el tiempo y que quizás le dicen, tú no tienes el valor que tenemos nosotros porque tú no eres puro. Además, mírate, tú eres un enclencle.
Tú eres un flaco, tú no tienes fuerza, tú no te mueves, tú estás enfermo. Pero segunda cosa, Timoteo tenía, y en inglés le llaman el Teeny Timothy, es el Timoteo tímido. Y la Biblia dice que él sentía miedo cuando tú lees la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que Pablo le manda una carta diciendo, no tenga miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de miedo. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Recuérdalo, le está diciendo Pablo a Timoteo en su carta. Y cuando Timoteo la lee, se recuerda de que, yo no puedo vivir en miedo. Así que es un rechazado, número 1. Número 2, es un flaco que no se mueve bien, no camina bien porque siempre está enfermo, está con dolores, está que no está absorbiendo bien los nutrientes. Número 3, es un hombre con miedo, que está creciendo con muchos miedos. Y imagínense, rechazo y miedo juntos. Y además de eso, tímido, porque tiene miedo. Y entonces Pablo le dice, te voy a dejar que cuides la iglesia más grande que tengo, que se llama Éfeso, la iglesia de Efesios. Cuando usted lee la carta de Efesios, usted sabe que Efesios, desde Hechos capítulo 20, en la carta de Efesios y la vida de Timoteo, narra la historia de un joven que ha pasado todo esto y que va y acude al llamado de Dios. Y va y enfrenta esa lucha. Fíjate cómo Timoteo se empodera en Cristo para cumplir el llamado de Dios. Y Pablo dice 3 cosas de él que quiero mencionar. Número 1, Pablo dice, Timoteo ha sido un siervo. Número 1, ha sido un siervo. Número 2, Timoteo se ha entregado como ningún otro que me ha acompañado. Número 2. Y número 3, el versículo es, el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, el versículo 1, dice que por la gracia de Cristo él fue fortalecido. Y la gracia de Cristo lo fortaleció. Y yo creo que ahí está la clave. Y por eso ese es mi llamado favorito, el de Timoteo, en el sentido de que él reconoció que su capacidad no era la respuesta, sino el poder de la gracia de Cristo en su vida fue lo que le dio la respuesta para él cumplir su llamado. A mí me gusta cuando Pablo le dice que nadie tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta. Y a mí me llama mucho la atención cuando yo pienso en los jóvenes, porque yo me enfoqué en una ocasión de ver, Señor, ¿cómo tú quieres que yo trabaje con los jóvenes? En una ocasión que a mí me tocó ser directora. Hay una forma especial que tú quieres que yo actúe con los jóvenes. Y voy a Timoteo y veo lo que él le dice, oye, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y yo, cuando te hablo así de Timoteo, yo pienso en que él tenía las cualidades suficientes para ser una persona que velara espiritualmente por personas tal vez más adultas que él. Este es uno de los elementos clave del ministerio de Pablo en su juventud. Y esto es para mí un gran ejemplo de alguien que ha sido llamado en la Biblia. Amén. Pastorín, entonces en ese mismo contexto, usted estaba hablando de que lobos rapaces y todo eso. Cuando nosotros somos llamados, ¿cómo lidiamos nosotros entonces con las críticas? Los detractores. Exactamente, con las críticas y todo eso que vienen con nuestro llamado. Claro, mira, uno de los flagelos más grandes que para mí van a mover la iglesia en el tiempo futuro es la falta de identidad en Cristo. Hoy en día vivimos en una generación que no sabe cómo identificarse. No sé si estoy hablando claro, pero espero que me escuchen claro con lo que estoy diciendo. Hay gente que no sabe identificarse, que no saben quiénes son, no saben cuál es su propósito. Y eso es un flagelo tan grave que cuando tú no sabes cómo identificarte, tú no sabes quién eres, a quién le perteneces, tú no tienes identidad. Básicamente cualquier persona puede influenciarte para cambiar tu identidad. Así que el primer fundamento que tú necesitas es encontrar tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás claro en Cristo, no hay dinero, no hay persona, no hay tema, no hay moda, no hay situación que vaya a cambiar quién tú eres en Cristo. Porque tu identidad está en Cristo Jesús. Cuando yo no conozco a Jesús, cuando no tengo una relación con Él, cuando no entiendo que lo más grande que puedo ser como ser humano es parecerme a Él, cuando no entiendo eso, cualquier ola filosófica, social, va a cauterizar mi mente, como dice Pablo, me va a dañar la mente y me va a hacer perderme.
en mi identidad. Y eso va a hacer que me afecte inmediatamente cualquier cosa que pase. Porque no me entienden, no me consideran, no me hacen esto, porque en realidad lo que está pasando es que tú estás dejando que los factores externos te afecten porque no estás clara o claro de quién eres en Cristo. Primera cosa que tengo que hacer para evitar que esas cosas críticas me afecten es yo saber quién soy en Cristo Jesús. No hay nada más lindo, escúchame, no hay nada más lindo que una persona diáfana. ¿Qué es eso? Una persona diáfana. Una persona que se puede ver claramente como es. ¿Cómo es? Que no necesita pretender otra cosa. Una persona que es clara. Tú eres tú aquí, tú eres tú allá, tú eres tú por otro lado, porque tu identidad se refleja en todos los ambientes. Tú no pretendes ser lo que tú no eres. Así que, ¿cómo puedo vencer las críticas y todo lo que la gente va a tirarme? Estando claro de quién soy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Ahora que yo estoy disfrutando. Esa fue el calentamiento. Wow. Gracias, demasiado conocimiento. Muchísimas gracias a Jesús. ustedes por escucharnos. Podemos exhortarles que nos sigan en nuestra página de Instagram, Facebook y YouTube, como Aquí está la respuesta oficial, y en TikTok, Aquí está la respuesta. Excelentísimo conocimiento y muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Recuerden compartir si fueron edificados y comentar también. Déjenos sus experiencias que queremos escucharla. Y sigan por favor también las redes del pastor Jochi Jamel. Jamel, ¿verdad? Así es. Porque ahorita dije Jamel. Así mismo lo pueden encontrar y sigan sus redes. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios le bendiga.